Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES. Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales. Programa Ciencias Básicas y Aplicadas. Carrera, Ingeniería Civil, Ingeniería en Mina, Ingeniería Agrícola y TCU en Construcción Civil. Su proyecto, Mecánica Racional. Estática de Cuerpos Rígidos, Unidad 1. Mayo 2020. Facilitadora, profesora Fabiola González. Para esta unidad 1 del subproyecto Mecánica Racional estaremos disertando un poco sobre la estática de cuerpos rígidos. Debemos recordar que la mecánica es la rama de las ciencias físicas que estudia la acción de las fuerzas o el estado de las fuerzas en acción sobre un cuerpo material. Uno de los mayores intereses de la ingeniería mecánica es el estudio de los cuerpos y los efectos de las fuerzas externas que actúan en dicho cuerpo. Esta se divide en tres: mecánica de cuerpos rígidos, mecánica de los cuerpos deformables y la mecánica de los fluidos. Para este subproyecto solamente vamos a tratar la mecánica de los cuerpos rígidos. Ahora bien, esta a su vez se divide en estática y dinámica. ¿Pero qué es la estática? Es aquella que estudia el equilibrio de los cuerpos, es decir, aquellos que se encuentran en reposo o en movimiento con velocidad constante, sin alterar el estado físico de los mismos, cuando están sometidos a una fuerza neta igual 0, estando en reposo. Ahora, la dinámica nos dice que es aquella rama de los cuerpos rígidos que estudia el movimiento acelerado de los cuerpos, teniendo en cuenta la causa que lo produce. Si un objeto está en equilibrio, la resultante de las fuerzas que actúan sobre el mismo debe ser igual a 0. Ahora bien, si el objeto está en movimiento, este permanecerá en movimiento rectilíneo uniforme de acuerdo con la primera ley de Newton, que nos dice que para que un cuerpo esté en equilibrio es necesario que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él sean igual a 0. Esto nos lleva a observar la fórmula final que dice: las fuerzas resultantes deben ser igual a la suma de la fuerza 1, a la suma de la fuerza 2, a la suma de la fuerza 3 y a la suma de la n cantidades de fuerza que estén actuando en un cuerpo rígido. Esa suma debe ser igual a 0. Para la resolución de la estática de un cuerpo rígido, tenemos un método analítico. Existen dos, el método analítico y el método descriptivo. Por los momentos vamos a hablar un poco sobre el método analítico, donde nos reflejan las ecuaciones de equilibrio y la descomposición de las fuerzas. Para esta descomposición de las fuerzas, debemos recordar que vamos a trabajar con un sistema bidimensional de ejes coordenados X y Y. ¿Sí? Si obtenemos una fuerza entonces inclinada en este eje de coordenadas, pues esta fuerza se descompone en dos fuerzas a su vez, en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. Por supuesto, obtendremos de esa inclinación de esa fuerza un ángulo respectivo. Para las ecuaciones de equilibrio tenemos la teoría del equilibrio de un cuerpo. Esto nos dice que para que un cuerpo esté en equilibrio estático es necesario que las fuerzas y momentos externos se encuentren balanceados de tal manera que no puedan impedir traslación ni rotación. Observamos entonces las ecuaciones de equilibrio, donde nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje horizontal X deben ser igual a 0
La sumatoria de todas las fuerzas verticales en el eje Y deben ser igual a 0 y todas las sumatorias de momento, es decir, rotaciones de la estructura, deben ser igual a 0. Condiciones de equilibrio. Se dice que una fuerza es el efecto que puede ocasionar un cuerpo físico sobre otro, el cual éste está compuesto de materia y posee además un volumen. Estas fuerzas pueden ser tanto rígidas como deformables elásticamente. Tenemos un ejemplo sencillo de la fuerza externa y la fuerza interna. Imaginemos una estructura y imaginemos estas fuerzas externas e internas que están actuando sobre él. Con estas imágenes podemos observar que la fuerza externa actuando en una estructura sería igual a la que está ocurriendo en la imagen, que tenemos un camión en descomposición, un camión dañado, ¿sí?, que está varado, y tenemos a varias personas intentando hacer que el vehículo ruede, ¿sí? Estas personas que están intentando mover el vehículo serían entonces mis fuerzas externas que están intentando mover la estructura o deformar la estructura. Ahora bien, si observamos la segunda imagen, donde nos dice que es la fuerza interna, observamos el mismo camión, pero ahora me muestra como las partes del camión, ¿sí? Y efectivamente esas son las fuerzas internas. En este caso en el camión sería todo lo que está actuando o todo lo que hace que ese camión esté en ese estado, esté compuesto por un motor, por sus puertas, por sus ventanas, por sus ruedas. Eso hace que él se mantenga por todas esas fuerzas y componentes que están actuando dentro de él. Estas serían esas fuerzas internas. Y en la estructura pasan lo mismo. Más adelante observaremos cuáles serán entonces esas fuerzas internas. Tenemos aquí los tipos de apoyos. Observamos los vínculos de primera especie. Tenemos un rodillo, tenemos mecedora y lo que es un cable o una biela. Para los vínculos de segunda especie, tenemos la articulación simple, el empotramiento móvil o patín, que nos generan dos reacciones que observan están en rojo. Y por último tenemos un nodo o articulación interna, que me genera las dos reacciones. Para un vínculo de tercera especie, observamos el empotramiento interno, que me va a generar una reacción en el eje de las X, en el eje de las Y y el momento en ese punto. Y tenemos una junta interna que me genera las tres resultantes o las tres fuerzas.